Bien, probando uno 2. Espero que no se escuche mucho el ventilador. Mi nombre es Simón. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Este proyecto tiene como intención el difundir información de manera gratuita. Eh, este es empíricamente el primer intento. No tengo un guión. eh, Tampoco tengo a ninguna persona que me esté ayudando a la hora de eh, realizar todo este proceso que tengo en mente hace mucho tiempo. De ahí el nombre también del proyecto. Todavía no tengo bien en claro si esto se va a dividir en varios videos, si van a haber cortes, posiblemente por errores, si haya algún tipo de edición o si haya estas anotaciones que existen en YouTube a la hora de como ir marcando diferentes partes del video. Bien, eh, la idea de esto era justamente hacerlo sin ningún mapa de contenidos y que salga lo que tenga que salgar. Y el día de mañana me encantaría volver a generar este video y todo el contenido que se viene hoy por delante de una forma más estructurada y posiblemente con más recursos también audiovisuales. En caso de que este sea un video que se suba, que de nuevo es la primera toma, eh, posiblemente haya alguna anotación en la descripción, eh, seguramente la haya, a la hora de a qué minuto saltar eh, por distintos contenidos, como lo fuese una persona que llega acá con intención de aprender, por dar un ejemplo, química para el CBC. Eh, Sin ir más lejos, eh, creo que lo primero que sería pertinente es hablar de idiomas, ¿sí? De lenguajes, de sistemas. Y en primera instancia me gustaría dar el ejemplo de cuando leemos una letra. Voy a agarrar lo primero que tengo a mano, perdón si se escucha muy fuerte. No sé si se verá en la cámara. Esto dice me haces mucha palta, ¿sí? Cuando yo leo la A en palta, esa a mí me está hablando de este sonido, ¿bien? Que a su vez tiene una implicancia, una significancia, es decir, le atribuyo este sonido, esta A, ¿sí? Y entiendo que es, por dar un ejemplo, una vocal, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con un montón de otras cuestiones. Voy a, como seguramente a lo largo del video reiteradas veces, dar ejemplos que a mucha gente le clarifiquen y a otro montón de gente le confundan. Es una particularidad de, de mi manera de expresarme. Bien, entonces, si hablamos de algo concreto, ¿sí? Como lo es una mesa, por ejemplo, cuando yo digo mesa, vamos a estar pensando en una superficie con cuatro patas, como pueden existir también mesas que tengan una pata, bien, que tengan tres, bien, que las hayan de miles de formas, texturas, colores, bien. Pero al ser un objeto concreto, invita menos a la abstracción y a los múltiples significados de esa posible, o sea, los múltiples posibles significados de esa palabra. Bien, a la hora de hablar de una abstracción, como lo puede ser la libertad, como lo puede ser el amor, eh, nos invita a pensar también en lo extraño, ¿no? De la palabra, justamente, ¿no? Amor, si lo escribimos en estos simbolitos, como lo era la A, y lo ponemos un espejo, vemos Roma, ¿sí? Entonces, desde esa palabra amor, que es la misma que usamos, por dar un ejemplo, eh,
para referirnos a lo que sentimos por nuestra madre, padre, tutor, hermanos, hermanas, hermanes, parejas, y claramente es muy diferente la sensación que yo tengo con mi progenitor, progenitora, que con la persona con la que estoy teniendo relaciones sexuales, ¿bien? Y sin embargo usamos la misma palabra. En cambio, por ejemplo, para clavo y tornillo tenemos dos palabras totalmente diferentes, ¿bien? Salvador Dalí decía que el futuro se vería condenado en un mundo en donde todas las personas fueran expertas en el tornillito de la máquina súper específica, pero nadie tuviera entendimiento de las cuestiones gnósticas del universo, ¿verdad? Es decir, las significancias ocultas dentro de los arquetipos. ¿A qué voy con esto? Con que todo está sujeto a nuestra interpretación personal, a nuestra experiencia, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Valga la redundancia. Con que, o a que, hay muchos símbolos que nos van a dar a entender, ¿sí?, distintas cuestiones, como lo pudiera ser esta A que yo mostraba, ¿sí? Y todo esto dentro de estos idiomas, lenguajes, ¿sí?, de símbolos, son sistemas. Yo no quiero profundizar mucho en esta introducción en lo que fuese, por dar un ejemplo, que nos movemos en un sistema rúnico, ¿sí?, es decir, de símbolos, de glifos, de runas, como lo fuese, por ejemplo, del 1 al 9 y el 0 también, ¿sí? Pero porque se nos instruyó de esa manera. Es decir, hay todo otro montón de sistemas. Por dar un ejemplo, la matemática maya, ¿sí?, que es vigesimal, es decir, no hay de un 0 a un 9, ¿sí? Hay de un 1 a un 20, donde el 20 también es el 0, ¿sí? Aprovecho también para invitar a que si mi forma física distrae, o este domingo que es el breve tiempo que tengo para tratar de generar un boceto de esto, mi postura, más que ayer hubo un festejo de cumpleaños familiar y tal, simplemente me escuchen como si fuese un podcast, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Con que todas nuestras interpretaciones están sujetas a nuestras experiencias y a nuestra formación. Entonces, cuando hablamos de símbolos, de signos, ¿sí?, voy a ampliarme a un ejemplo como lo fuesen las runas griegas, ¿sí?, que conocemos comúnmente como los signos del zodíaco. Seguramente cuando tome mate no haya ningún tipo de edición en una primera instancia y esto tenga otras versiones más editadas y prolijas, si se quiere. Entonces, cuando hablamos de estos sistemas de ordenamiento, voy a dar este ejemplo como lo son las runas o los glifos del zodíaco griego, ¿sí? Posiblemente todas las personas tengan un conocimiento base de soy de tal signo, ¿sí? Por dar un ejemplo, Escorpio. Yo soy de Escorpio. ¿Qué significa esto? Que dentro del cinturón tropical, ¿sí?, que es como el movimiento que sigue el Sol a lo largo de lo que conocemos como año, o le podemos llamar anillo solar, se puede dividir en un círculo que contiene 12 constelaciones, que son las que conocemos comúnmente. Bien. Entonces, cuando yo digo que soy de Escorpio, es decir, que en ese momento del anillo solar, si se quiere, de fondo estaba Escorpio, por este lugar donde transitaba el Sol desde la perspectiva de la Tierra, le vamos a atribuir un símbolo, ¿sí? En el caso de Escorpio es como una M con una flechita. Ahora bien, esto sigue un orden.
y empieza por Aries. Entonces Aries, siendo este primer signo, este primer símbolo, es como una B corta con una cornamenta que representa también, puede ser el inicio, la bifurcación, una flecha, la cornamenta del carnero, del primer signo, que hace una espiral, como lo pudiera hacer Fibonacci, cuando hablamos del círculo pitagórico. Es decir, tiene un montón de significados o de arquetipos, bien, pero a lo que voy con este ejemplo es a que ese signo, ese símbolo me está hablando de un proceso que toma lugar entre el 0 y el 1, ¿sí? Aries no es 1, es el espacio entre el 0 y el 1, ¿bien? Así como Tauro es el espacio entre el 1 y el 2, ¿sí? En vez del inicio es las formas, ¿sí? Así como Géminis, que tuviera mucha correlevancia también con Thoth, con Hermes Trismegisto, es el tercer proceso, se ubica entre el 2 y el 3, de ahí las dos caras de Géminis, siendo el tercer proceso. Cuando hablamos, por ejemplo, del 3 como número maestro, también, bien. Cuando hablamos del discernimiento, cuando hablamos del proceso psicológico que ocurre cuando una infancia entre los 3 y los 7 años forma esto que llamamos personalidad, es decir, la máscara o persona que ocupamos desde esas necesidades de la infancia a resolver para con un mundo adulto. Pudiéramos llevarlo a mi madre, por dar un ejemplo, viene de un mundo adulto, ¿sí? Con una angustia, con una preocupación, con una necesidad, y desde nuestra intención en esa infancia queremos tomar uno de estos arquetipos como para resolverla. Entonces vamos formando una personalidad, ¿sí? Entonces hablamos de un tercer proceso, de estas dos caras del Géminis, del discernimiento. Y así como pudiéramos seguir, por ejemplo, con las tres cabezas del Cancerbero, que es el primer proceso de agua que cuida las puertas del Plutón, segundo proceso, que habla de la manada, bien, que es Julio César, hijo de Agosto, quien toma este mes, ¿sí? Que es la última de los procesos o las caras de la luna para las culturas originarias olmecas, toltecas, mayas, que es la luna de la tortuga, bien. Entonces Julio, siendo el último mes, en realidad, si se quiere, bien, que toma, como digo, este arquetipo de la manada, del cancerbero, del clan, de ahí también el nombre de la enfermedad de la reproducción indiscriminada de las células, es decir, círculo, que viene del griego celda. Y en todo esto vamos a profundizar a lo largo de este primer video también. Y por eso invito a las personas que tengan nulo interés en referencia a lo esotérico a simplemente ir al momento que les sea pertinente y de ayuda, ¿sí? Así como mencionaba, este arquetipo podría seguir con, por ejemplo, Augusto, de ahí agosto, que es el mes de Leo, que es el mes del signo del Sol, que puede ser también la luna magnética del murciélago para las mayas, bien, y así como agosto, Leo, es también la cría dentro de este clan, o la manada, ¿sí? No voy a profundizar en significancias, a lo que voy es entender que hay muchos símbolos, signos, runas, bien, que tienen significancias. Entonces, así como tenemos esto, vamos a entender también, voy a tratar de estar quieto para no distraer para las personas que me estén viendo, entender también que todos estos signos, símbolos, sistemas, los vamos a utilizar en distintos niveles de ordenamiento. Bien. Ya habiendo hablado de todo esto, podemos dar lugar al inicio de lo que serían las 4 fuerzas fundamentales de la física mecánica. Bien. Vamos a hablar de una física mecánica que institucionalmente es lo que nos da las bases para seguir entendiendo distintos niveles de complejidad respecto al ordenamiento de la naturaleza de la realidad. Y vamos a empezar hablando de las fuerzas de la física
convencional, mecánica, en donde seguramente para muchas personas Albert Einstein sea una referencia identificable. Bien, Albert Einstein, siendo una persona regida con Sol en Piscis, que llevó a este E es igual a mc al cuadrado, teniendo una siesta debajo de un árbol, ¿sí? Y en sus propias palabras, donde el universo nos accede desde este lado jupiterino, si se quiere, del cerebro, bien, que dentro de esta electromagnetividad, no sé si es una palabra lo que estoy diciendo, y puede pasar mucho a lo largo del video que siendo temas muy diversos, y en este domingo temprano puedo tener un montón de errores respecto a cuestiones técnicas, así como invito a las personas a que me lo comenten, bien, en, valga la redundancia, la caja de los comentarios, porque como digo, es mi idea volver esto público, hacerlo de la forma más humana y menos metódica o estructurada posible, pero seguramente venga bien refinar las formas para facilitar más el aprendizaje. Bien. Entonces esta persona, Albert Einstein, que hablaba justamente de cómo la fuente accede al cerebro desde algo que quizás suena un pensamiento mágico, pero hoy, 2024, era de Acuario, Urano, la información, y de ahí a que yo esté generando este contenido audiovisual, se vuelve muy congruente, bien, se vuelve muy lógico, muy racional, el entender que el cerebro tiene dos partes, dos mitades, en esto que viene siendo como una guerra de la división, ya sea desde la genitalidad biológica o que personas puedan percibirme como varón o lo que sea, bien. Entender que hay dos mitades dentro de cada persona, rasgos generales, que son estos dos lóbulos del cerebro, ¿sí? Este cerebro que sería como un honguito, ¿sí? Que a su vez tiene una nube, ¿sí? Que está teniendo estos truenitos o corrientes, antes hablaba de acuario, estos pensamientos elevados, ¿sí? Que permiten dentro de este cuerpo físico de carbono esta experiencia humana, ¿bien? Sea mi caso o el de ustedes. Entonces estas sinapsis, estos pensamientos, estos truenitos que están teniendo lugar en esta nube, que es este hongo, que pudiera ser el crecimiento natural de ese espermatozoide con esa cabecita y ese flagelo, esa colita, como lo fuese ese cerebro y médula espinal, ¿bien? Que luego va desarrollando un cuerpo de calcio, o sea, el esqueleto, los órganos, etcétera, ¿bien? Eso da lugar a que podamos tener estas experiencias por medio de nuestros 5 sentidos y que nos sujetan a estas nociones del espacio y el tiempo, ¿bien? Y que nos identifican con un yo, que estaría bueno tratar también de disolverlo y entender que es una herramienta y que con ese martillo puedo construir una casa o matar a mi prójimo. Entonces, estos 5 sentidos, esta sinapsis, esta experiencia, bien, es lo que nos permite transitar por el mundo. Y acá es mi idea justamente divagar tanto que ya no sé de dónde vengo. Estamos llegando a los 20 minutos. Como digo, esto es un boceto sin una hoja de rutas, sin mucha planificación previa, tampoco más que muy por encima conceptual desde mí mismo. ¿A qué voy con esto? Que todos estos sistemas, bien, nos sirven para explicar ciertos procesos. Como decía Einstein, a quien entendemos como uno de los padres de la física mecánica, si se quiere, hablaba justamente de esto, de que el cerebro es una antena, que la parte femenina, si se quiere, del cuerpo, del cerebro, de la receptividad de la fuente, de la glándula pineal, bien, nos permite canalizar ciertos conocimientos superiores
de la naturaleza de la realidad. Entonces vamos a usar estos signos, estos símbolos propios de la especie, para ordenar ciertos entendimientos superiores. Bien, lo mismo va a pasar con este sistema al que vamos a llamar física, física mecánica convencional. Bien, entonces, cuando hablamos de física mecánica, podemos ir a 4 leyes. Muchas veces vamos a hablar de polaridades, dualidades, y también vamos a hablar de cuadrantes, es decir, cuando esa dualidad la dividimos a su vez en dos. Podríamos hablar, por ejemplo, de 2 partes del cuerpo, como lo es derecho-izquierdo, femenino-masculino. Podemos hablar también de arriba-abajo, y cuando hablamos de izquierda-arriba, derecha-arriba, izquierda-abajo, derecha-abajo, ahí ya tenemos cuadrantes. Bien, podríamos hablar también de la cruz, del solsticio, del equinoccio, de lo que después de la Inquisición templaria se contempla como el signo de Cristo y tal. Bien, entonces en esta física mecánica vamos a hablar de 4 fuerzas fundamentales de la física mecánica. Vamos a hablar de la fuerza mayor o fuerza nuclear mayor, de la fuerza menor, del electromagnetismo, que pudiéramos contemplarlo también como una interacción de estas anteriores, y la gravedad, que hoy por hoy ya quizás no se contempla como una fuerza o una ley, ¿sí?, sino que es una teoría, bien, como pudiéramos también vincularla a lo que es la densidad, que es algo que vamos a ver también más adelante. Por dar un ejemplo, una hormiga que mide 1 centímetro, no sé cuánto mide una hormiga, que es argentina, podemos hablar de que una hormiga no podría medir lo que un elefante. ¿Por qué? Porque la densidad de su exoesqueleto haría que si tuviera semejantes proporciones, la Tierra no podría sostenerle, ¿bien? O sea, si una hormiga, como en Querida encogía a los niños, creo que era, midiera 20 metros, bueno, no 20, pero quizás 3, posiblemente la tierra que le sostiene, el suelo que le sostiene, empezaría a hundirse porque sería demasiado pesada, es decir, no se corresponde con las leyes de nuestro nivel, ¿se entiende? De ahí a que la hormiga pueda caer tanto sin dañarse, de ahí a que pueda levantar tanto peso, ¿sí? No son las mismas las leyes que rigen nuestro nivel de ordenamiento a los que rigen la micro y la macro física, ¿bien? Y acá posiblemente haya muchas personas muy instruidas que me corrijan en obviedades o en tecnicismos que yo muchas veces me pregunto si es pertinente, así como hago el intento a veces de hablar de forma más simple. Claramente no es de mi facilidad, pero lo que intento hacer es generar ejemplos o recursos que puedan unir distintos niveles de complejidad. ¿A qué voy con esto? Con que vamos a empezar a entender esta física mecánica, bien, utilizando estos ejemplos de la fuerza menor y la fuerza mayor. Pudiéramos entender como la fuerza menor, que es la que yo estoy ejerciendo frente a la Tierra, bien, Gaia, agua, llamémosle como quieran. Yo estoy ejerciendo una fuerza para con la Tierra, seguramente muy pequeña, pero la estoy ejerciendo. Lo mismo la Tierra para conmigo, la Tierra no me está aplastando contra el centro, ¿bien? Pero me está atrayendo, ¿bien? El electromagnetismo lo podríamos pensar como la interacción entre esas fuerzas y otras tantas. Acá no estoy dando tecnicismos concretos, empíricos, certeros, reales, ¿sí? Solo estoy intentando que se entienda a grandes rasgos. Voy a utilizar el ejemplo de lo que fuese el CBC de medicina. Bien, en el CBC de medicina, en este año de calendario gregoriano 2024, lo vamos a dividir en 6 materias: matemática, química,
biología molecular y biofísica, por un lado, y por el otro lado materias comunes como lo son la introducción al pensamiento científico y la introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado, vamos a llamarle sociedad y Estado. Entonces vamos a tener por un lado sociedad y Estado que nos va a hablar de un marco sociocultural, histórico, político, geográfico, ¿sí? Que no tiene nada que ver con sistemas, o sea, sí, pero digo, tiene que ver ni con números, ni con signos, ¿bien? En mucha menor medida. Lo mismo con la introducción al pensamiento científico, que seguramente dependiendo de la cátedra sí tenga que ver mucho con símbolos, ¿sí? Pero después, por el otro lado, vamos a tener, por fuera de esto que invitara al pensamiento crítico, a la reflexión, etc., vamos a tener materias que tuvieran correlevancias entre sí, a veces implícitas, explícitas, a veces no. Hoy por hoy, por ejemplo, biología molecular no es correlativa con química, pero una persona que no tenga fundamentos o bases de la química seguramente le va a costar mucho más. Entonces, trazando una ruta hipotética de estos contenidos, podríamos entender que para entender biofísica yo tengo antes que entender matemática, ¿sí? Y que entender física. El tema es que en el CBC de medicina no existe física como tal, como materia. Bien, a veces entonces los contenidos se vuelven difíciles de ordenar y de entender, y ese es el propósito de estas series a porvenir. Entonces, entendiendo esto, que fuesen las 4 fuerzas fundamentales de la física, mecánica, ¿sí? Es que se nos abren los caminos como para entender, por ejemplo, biofísica, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir de lo más simple a lo más complejo, porque muchas veces se nos inicia desde los contenidos complejos y se vuelve mucho más dificultoso. ¿A qué voy con esto? Entonces entendimos las 4 fuerzas fundamentales de la física y ahora lo vamos a llevar a lo que fuese la química. Bien, vamos a entender por medio entonces de estos símbolos, que así como dividíamos en 4 y a su vez en estas 2 principales que fuesen la fuerza mayor y la fuerza menor, vamos a entender que para los griegos había 2 términos bastante fundamentales que vamos a usar en biología molecular por un lado y por otro lado en química. Más adelante en biología molecular vamos a hablar de las células, como mencionaba antes, cáncer, la forma circular, el círculo, ¿sí? Lo que delimita una forma femenina en función del ángulo, que pudiera ser el círculo conclusivo o la espiral infinita, ¿sí? A diferencia de una forma, si se quiere, masculina, capricorniana, como lo fuese una flecha, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Vamos a entender más adelante esta célula, esta división, como un ordenamiento muchísimo más grande, donde el ordenamiento más pequeño fuesen las partículas, ¿sí? Antes del entendimiento de lo que fuese el átomo. Entonces las partículas para los griegos, me disculpo si los niveles de volúmenes son muy diferentes, es empíricamente mi primer intento haciendo todo esto, no sé cómo va a salir, podría haber grabado 2 minutos y después grabarlos la hora de contenido, pero bueno, es lo que es. Esperemos que vengan más y mejores. Retomando entonces estas partículas, ¿sí? Que serían la forma más pequeña que tenían de llamarles los griegos a la división de la realidad, ¿sí? Vamos a entender que a su vez nos sirve como un término bastante ambiguo, que o sea, dependiendo de nuestra cátedra, de nuestro área de estudio, seguramente tenga una significancia diferente. ¿A qué se refiere partícula? A la parte más pequeña que yo puedo particionar. Ahora bien, con el tiempo, y así como mencionaba que la física mecánica, o quizás no lo mencioné, fue evolucionando a lo que hoy son distintos entendimientos de la física cuántica, ¿sí? O diferentes evoluciones del conocimiento, lo mismo pasa con las partículas o con ese término, ¿bien? Es decir,
Hablamos de partículas, hablamos de la división más pequeña de la realidad, pero a su vez, cuando hablamos de un átomo, ¿sí?, vamos a poder hablar también de partículas subatómicas, ¿sí? ¿Qué son las partículas subatómicas? Cuando pensamos en un átomo, estamos pensando en el típico dibujito que es un circulito en el centro y que tiene unas liñitas alrededor, generalmente son 3, con un puntito dentro de esa liñita. Eso que lo pensáramos como un átomo, ¿sí? Vamos a entender que tiene a su vez 3 partes ese átomo, que son las 3 partículas o los 3 tipos de partículas subatómicas. Vamos a entender que ese puntito central son en realidad 2 puntitos que están interactuando en ese centro, y esos círculos, ¿sí?, esos orbitales que tienen un puntito en su interior, son en realidad rutas, ¿sí? Son áreas por donde se mueve ese puntito que está en ese círculo, ¿sí? Entonces, bien, me doy cuenta que estamos claros, a fines de febrero, hace 3 meses que no doy clase, a veces cuesta más. Estos orbitales, estas rutas, entonces vendrían a ser la tercera parte, ¿sí?, o el tercer tipo de partículas subatómicas, donde el centro, que muchas veces está representado como un puntito central, que como dije son 2, son los otros 2 tipos de partículas subatómicas. Vamos a empezar por los protones, ¿sí? Los protones, si pensamos en el átomo como un sistema solar, lo podríamos llamar el Sol, ¿sí? Está en el centro, está en el núcleo, si se quiere. Tenemos una corteza nuclear que divide el átomo entre una parte interior y una parte exterior, ¿sí? Dentro de este núcleo atómico vamos a tener 2 de los tipos de partículas subatómicas. Vamos a tener los protones, que como su nombre indica, tienen carga positiva, protón, ¿sí? Y vamos a hablar de los neutrones, que habla de una carga neutra, es decir, no es nula, es neutra. De nuevo, físicos teóricos de Harvard, vamos a tratar de que la gente que quizás no entiende tanto tenga un acercamiento más fácil a este mundo tan complejo, o más simple. Entonces vamos a hablar de los protones como si fuese el Sol de este sistema solar. Bien, es mucho más grande, ¿sí?, y tiene una carga positiva. Cuando hablamos de los neutrones, hablamos de una masa, de un volumen, de una densidad muchísimo más pequeña, más leve, ¿sí? Y es como si pensáramos en imanes. Bien, la fuerza primera de las culturas originarias olmecas se le atribuía el nombre de magnetismo. Por eso yo hablaba antes de fuerza mayor, fuerza menor. El magnetismo, la interacción, es lo que nos rige en totalidad, ¿sí? Entonces cuando tenemos, por ejemplo, 2 imanes que van a tener de un lado una carga positiva y del otro una carga negativa, si acercamos esos imanes desde el signo más, se van a repeler, ¿sí?, se van a ahuyentar, se van a espantar, ¿sí? En cambio, si yo uno el más con el menos, se van a atraer, se van a juntar. Bien. Lo mismo pasa en este centro o núcleo atómico, ¿sí? Es por una interacción de fuerzas magnéticas que si yo tuviera muchos protones juntos, como tienen cargas positivas, serían inestables. En cambio, si entre 2 cargas positivas, protones, yo tengo un neutrón con una carga neutra, a no confundir con una carga negativa que vamos a ver ahora en brevedad, se estabilizan, ¿sí? Entonces empiezan a generar grillas, si se quiere, figuras geométricas, ¿sí? Llamémosles cubos, pirámides, etcétera, del alineamiento natural entre estos protones y estos neutrones, ¿sí? Que de nuevo, protones
podemos pensar como soles, cargas negativas más grandes, ¿sí? Y neutrones, planetitas neutros más pequeños, ¿sí? Para generar esta estabilidad entre las interacciones de justamente polaridad magnética, ¿sí? Por último, por fuera de esa corteza nuclear, con una masa muchísimo más despreciable, lo tenemos que pensar como algo muy pequeñito, es decir, si un protón es el planeta y un neutrón es, estoy tratando de encontrar un ejemplo, una pelota de básquet, un electrón es eh, una hormiga y ni siquiera más pequeño, bien, una larva y más pequeño, bien. Entonces vamos a pensar en estos electrones como si fuesen estrellas, ¿sí? Por fuera de todo, muchísimo más pequeñito. Y así como entendíamos que los protones tienen una carga positiva y los neutrones tienen una carga neutra, ¿sí? Los electrones tienen, ahora sí, una carga negativa, que es muchas veces contraintuitivo, porque cuando un átomo tiene cargas de electrones, pensamos que tiene más electrones, pero lo que significa que tenga más electrones es a su vez que tiene más cargas negativas, ¿bien? Entonces, algo que tiene más electrones tiene más signos menos, ¿bien? Entonces vamos a entender un átomo, ¿sí?, como la unión de estas tres partes de partículas subatómicas. Ahora bien, cuando yo hablo, por dar un ejemplo, del oxígeno, estoy hablando de un átomo cuya, llamémosle huella digital, es la cantidad de protones que tenga, ¿sí? Generalmente va a tener la misma cantidad de protones que de neutrones, por esto que hablábamos de integridad, de estabilidad, de fuerzas magnéticas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del oxígeno, hablamos del átomo, ¿sí?, en la tabla periódica, que es la manera que tenemos de ordenar todas estas distintas particularidades de la naturaleza de la realidad, ¿sí?, con 8 protones. Entonces, el átomo que tenga 8 protones siempre va a ser oxígeno. Y en grandes rasgos va a tener 8 neutrones y a su vez, para ser estable, va a tener 8 electrones. Ahora bien, cuando hablamos de reacciones químicas y de distintos fenómenos, vamos a estar hablando de la interacción, es decir, de la pérdida o de la ganancia de electrones, ¿sí? Siempre lo que se mueve son los electrones, las estrellas pequeñitas con carga negativa que están en la parte exterior, externa del átomo, ¿sí?, por fuera de esa corteza nuclear. Bien, en donde, como decimos, son rutas de movimiento por donde están circulando estos átomos, que tenemos la manera de entenderlos o percibirles como si fuesen formas físicas, que en realidad no lo son. Pero para poder entenderlo en una primera instancia está bueno que lo pensemos como eso, como puntitos físicos. ¿Bien? Ahora bien, la tabla periódica, ¿sí?, que a su vez es una invención humana, es una manera que tenemos de ordenar la realidad, que es interesantísimo investigar de dónde viene la tabla periódica, quién la inventó, quién la propuso, cuál fue su historia de vida, sus adversidades, ¿sí? Entender también un marco histórico y contextual, pensar en cuántos años pasaron, cuántas generaciones atrás son, qué tan lejos o cerca está realmente cuando lo relativizamos, ¿sí? Y aprovechar también para marcar este paralelismo como lo fuese la ridiculización de esta persona cuando planteaba el ordenamiento de la naturaleza y la realidad como octavas musicales, ¿sí? Acá vamos a hacer un paralelo, un anexito, de cómo posiblemente muchas de las personas que lleguen a este contenido eventualmente, y posiblemente más en una segunda instancia más ordenada, entendemos que la música la dividimos en notas, ¿sí? Tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelve a empezar, ¿sí?, esas 7 notas,
que a su vez podemos hablar del 7 como un número maestro de sistemas glandulares, así como cuando hablamos de los chakras, así como cuando hablamos de estos do, re, mi, fa, sol, la, si. Podemos entender también el fractal de infrarrojo ultravioleta, ¿sí? Y estas 7 notas, que a su vez tuvieran 5 sostenidos, porque las notas que terminan con i en español no tienen sostenidos, es decir, ni mi ni si tienen sostenido, bien, es decir, saltan a la nota siguiente, bien. Entonces tenemos do, do sostenido, re, re sostenido, bien. Pero en mi y en si no tenemos sostenidos, ¿sí? Entonces tenemos 7 notas naturales con 5 notas sostenidas, ¿sí? Que a su vez forman este 12. Hablábamos entonces del círculo pitagórico, de los signos del zodíaco griego, bien. Que a su vez lo vuelven también más fácil a la hora de dividirlo, porque si queremos generar cuadrantes en un círculo, y lo hacemos desde 10, no podemos porque nos da 2,5. Y ya empezamos a trabajar sobre fracciones. En cambio, si lo dividimos en 12, tenemos 3 partes en cada cuadrante. Pudiéramos llamarles decanatos. Bien. Entonces esta persona que fue fuertemente ridiculizada hace varios años, no tantos de hecho, pero para poner en perspectiva, hablaba de que la naturaleza de la realidad funciona de una manera similar a la que tenemos de entender la complejidad de la música, ¿sí? Entonces la tabla periódica también funciona a nivel de octavas, ¿sí? ¿Por qué hablamos de octavas? Porque hablamos de do, re, mi, fa, sol, la, si, como 7 notas, y luego de ese si vuelve a pasar al do. Bien, acá es donde nos vamos a situar posiblemente en la parte más difícil a nivel conceptual, que es cuando hablábamos de dualidad en la naturaleza de la realidad, ¿sí? Mi fractal de mí, de yo, ¿sí? Fuese un espíritu, si se quiere una individualidad, dentro de este alma colectiva que fuese Dios, ¿sí? Matemática, llámenle como quieran, ¿bien? Lo mismo con esta cualidad, esta particularidad de la naturaleza de la realidad, ¿sí? Que tiene que ver con esto que antes mencionaba como características, llamémosles femenina y masculina, ¿sí? Tratemos de corrernos de este eje de adoctrinamiento social, de polaridad biológica, ¿sí? Porque en un varón biológico tiene que ser masculino o una mujer biológica femenina, ¿se entiende? Entonces, desde estas 2 partes, ¿sí? Vamos a entender la realidad, como antes mencionábamos, el espacio y el tiempo. Vamos a entender el tiempo como una espiral, ¿sí? Permanente, como un rulo, como un resorte, ¿sí? Y el espacio como un momento de ese tiempo, que es continuo, ¿sí? En donde si yo tomo una espiral permanente y trazo un círculo, es decir, una foto de 2 dimensiones, y la invierto para verlo desde arriba como un círculo, ¿sí? Eso me va a permitir entender que ese fractal, que era una espiral permanente, vamos a pensarlo de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, perdón, ¿sí? En donde si yo dijera esto que es una espiral, ¿sí? Cada vez que pasa por la parte de abajo, pensémoslo como rojo. Y sigue naranja, amarillo, verde, celeste, violeta, ¿bien? Y eso continúa. Ahora, ¿qué pasa si yo trazo, ¿sí? Llevo el espacio al tiempo, ¿sí? Y lo vuelvo una planicie de 2 dimensiones? Ese círculo, ¿sí? Va a contener todos esos colores. Pero conforme esa espiral, por ejemplo, si en este lado es azul y en este lado es rojo, conforme vaya descendiendo o ascendiendo, ¿sí? Va a volver a pasar infinitas veces por esa parte azul, esa parte roja, ¿sí?
Entonces yo estoy hablando que de un agudo a un grave hago do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Por qué vuelve a ser do? Porque vuelve a pasar por esa frecuencia, por esa particularidad, ¿sí? Entonces la naturaleza de la realidad es reiterativa y tenemos que encontrar los sistemas para poder explicarla a nuestra concepción humana, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de el ordenamiento de la tabla periódica, y cuando se funda, si se quiere, esta tabla periódica, es ridiculizada justamente por esta tendencia de la naturaleza de la realidad. Es decir, que los elementos, los átomos, la naturaleza, es reiterativa, ¿sí? Se ordena en octavas, como la música, como los sistemas glandulares, los chakras. Vamos a dar un ejemplo. Las hojas las percibimos verdes, ¿sí? Como el chakra central, el anahata. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando una manzana se va madurando? La fruta en general, ¿sí? Pasa de verde a amarillo, a naranja, a rojo. Bien. Entonces, la oxidación de esta manzana, ¿sí? De nuevo, niveles de ordenamiento, como si fuese en la tabla periódica, sea un periodo, un grupo. Bien. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, vamos a hacer otro anexo, las menstruaciones de las mujeres, ¿sí? Que tienen que ver con los 13 procesos lunares por año. Antes hablábamos de que Augusto César nombra el mes del sol, de Leo, ¿sí? Agosto, y convierte los sincronarios mayas, la ley del tiempo, en este calendario que viene de la calenda, el impuesto a las culturas originarias, ¿sí? Y de ahí se distorsiona la matemática de la naturaleza de la realidad y empiezan a haber meses de 30, de 31, año bisiesto, un año empieza un lunes, otro año empieza un jueves, ¿sí? Cuando en realidad las menstruaciones anuales, así como los procesos de las lunas llenas, por año o anillo solar, no son 12, son 13, ¿sí? Es decir, hay 13 lunas llenas por año, hay 13 menstruaciones por año. Se corresponde con las mareas, con los movimientos de Mercurio, de la Luna. Mercurio pudiéramos pensarle como un neutrón del protón que fuese el Sol, ¿sí? Y estas lunas llenas se dan en ciclos perfectos de 28 días, ¿sí? Que a su vez se corresponden con semanas o héptadas de 7, ¿bien? Que son 4. Entonces, 4 semanas o héptadas de 7 dan lugar a un mes o a una luna de 28 días. 4 por 7, 28. ¿Sí? Entonces, estos 13 meses de 28 días, estas 13 lunas llenas de 28 días, dan lugar a un anillo solar, a estos 365, ¿sí? O 4, o 60, o como quieran decirle, ¿sí? ¿Qué es lo que tarda la Tierra, ¿sí? En este anillo solar, valga la redundancia? Bien. Entonces, empezamos a entender que la naturaleza tiene una encriptación matemática, ¿sí? Y que es en realidad la naturaleza humana, el de racionalizarle, ¿sí? Cuando hablábamos de Augusto, que es de un lugar egocentrista, ¿bien? De ahí justamente la conquista, el gobernar en vez de liderar, a lo que está ocurriendo actualmente en muchas aristas del planeta. Bien. De nuevo, estaría bueno tener una hojita de ruta. Bien, entonces vamos a entender que la naturaleza de la realidad es codificable, que la entendemos por medio de sistemas, de runas, de símbolos, ¿sí? Entonces hablábamos de que la tabla periódica está ordenada también en octavas, justamente, como tantos otros niveles de sincronías de la realidad, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de esta tabla periódica, vamos a entender que, por dar un ejemplo, la primer filita, que empieza desde el hidrógeno, ¿sí? Cuando vamos bajando, vamos a entender que son cada vez átomos más grandes, pero que a su vez tienen correspondencias, correlevancias, similitudes, similaridades con el nivel anterior, ¿sí? Perdón si ya mi estómago empieza a hacer desde el hambre y la digestión ruidos más fuertes que mi voz, que mi garganta, ¿sí? Entonces vamos a entender que todo esto pudiéramos entenderle así. Contemplemos, pensemos, valga la redundancia, utópico-lógicamente, ¿sí? Les invito a investigar qué es el término Montessori, ¿sí? Pensemos por un momento en una civilización o una humanidad en donde desde nuestra infancia se nos instruyera respecto a estos saberes y entendiéramos, por ejemplo, que mi, como nota, es amarillo como color. Habláramos del Leo, del Sol, del chakra amarillo, etc. Bien, el plexo solar. Vamos a pensar qué se destrabaría en nuestra mente, ¿sí? Seríamos como un Charly García que ve color en el sonido, y así con otro montón de correlevancias, ¿sí? De arquetipos, ¿sí? Y de subsignificancias en cada signo, en cada símbolo. Bien, acá no vamos a hablar ni del encierro obligatorio, ni de la forma del lugar en donde habitamos, que para mí es muy leve su importancia, más allá de una necesidad de control de ciertas familias o grupos al lado de la cantidad de gente que está sufriendo de un montón de cosas en las que no voy a profundizar, ¿sí? Y hablar mínimamente de cómo hay un grupo muy selecto de personas, como de tú a tú, que imprimen la guita, ¿sí? El caudal económico impreso, ¿sí? Que son dueñas, por ende, del tiempo como recurso, ¿sí? Que a su vez controlan los medios hegemónicos de desinformación para promover, ¿sí? La farmafia. Quizás solamente por esa palabra ya este video sea bien. ¿Con qué tiene que ver con esto? Con la unión, por ejemplo, de Bayer y Monsanto. ¿Por qué? Porque para las grandes empresas, más las personas que estén iniciando este camino de la medicina o la sanación, ¿sí? Que estamos pensando en cómo tratar o de dónde viene. Bien. Entonces, para estas grandes malicias, las personas tenemos tres estados, ¿sí? Por un lado dos, por otro uno. O estamos sanos, o estamos sanos y no consumimos fármacos, o estamos muertas y no consumimos fármacos, o estamos en un estado de prolongación de enfermedad y consumimos fármacos, ¿sí? Hay que empezar a contemplar por qué toda la publicidad, la propaganda, trata sobre fármacos, qué podemos consumir, ¿bien? Y qué es más caro, qué es más difícil el acceso a, ¿sí? Por suerte es inevitable, bien, desde la era de Acuario, que todas estas herramientas que tiene nuestra especie, como lo fuese como el algoritmo, bien, la bestia originaria, la matemática, el tigre blanco, ¿sí? Coexiste, pero a su vez, desde ciertas individualidades y malicias, se deforma como para que Mercado Labre nos venda cosas que directamente ya hoy por hoy, desde fallos de esta programación humana, entendemos que no tienen que ver solamente con las cosas que hablamos, ¿bien? A veces simplemente cosas que pensamos ya se nos venden, ¿bien? Si eso no nos invita a la reflexión de nuestra condición, no sé qué lo hará. Bien. Entonces, entender que somos muy peligrosas como conciencias creadoras para ciertos grupos filantrópicos, aristocráticos, burocráticos, burgueses, ¿sí? Entonces, entendemos que son muy pocas las familias que imprimen el dinero y que son dueñas
de los medios hegemónicos de desinformación, de las tierras de monocultivo transgénico que a su vez fueron incorporadas por la farmafia. Bien, de nuevo, no vamos a entrar ni en la nobleza negra veneciana, ni en primer shoutout exponiendo la verdad, etc. Bien, vamos a continuar con esto entonces, que sería la comprensión de que entendíamos como si dentro de una canica, que está como esa cosita que da vuelta, si fuese de infrarrojo, ultravioleta, como del rojo de la manzana a ese celeste del cielo durante el día, que se va volviendo cada vez más violeta por la ausencia de luz y oscuridad, es decir, los conos y bastones de nuestros ojos, que es la manera que tienen nuestras glándulas para comprender este primer invento genial, que es el ojo, ¿sí? Como para dar a entender distintas correlevancias en distintos niveles de ordenamiento de la naturaleza de la realidad, ¿sí? Entonces entendimos que estos átomos, que a su vez están constituidos por 3 tipos de partículas subatómicas dentro de la corteza nuclear o el núcleo atómico, estamos hablando de los protones, esos soles de carga positiva, como los neutrones, planetitas de carga neutra que permiten generar esas figuras geométricas, ¿bien? En el caso de un hidrógeno, tratemos de no ir a la singularidad del ejemplo, pero entonces si tenemos que uno es un protón, un neutrón, un electrón, bien, está suelto, pero si tenemos oxígeno que fuese 888 o carbón que fuese 666, ¿sí? Vida en base a carbono, y acá podríamos ampliar si va una hora, podría estar 13 como poco, hablando simplemente de la correlatividad de los números, de los átomos, del entendimiento del ocultismo por cada vez, digamos, no quiero decir la palabra con L, ni quiero hablar del iluminismo, ¿sí? Pero mientras más se entiende, más correlevancias implícitas y ocultismos y significancias de símbolos, de arquetipos hay en todo este conocimiento, ¿sí? Que es de ahí mi interés por un reciente acontecimiento que tuve que me acercó, como muchas otras veces, a lo breve de esta experiencia que es este cuerpo físico que habito, ¿sí? Entonces, mi intención y mi necesidad de servicio, ¿sí? Para volver públicas estos conocimientos, estas realidades y de fácil acceso, y poder facilitar para que una persona que quizás va a cursar 3 meses en un cuatrimestre de la UBA, en nefastas condiciones, con una implicancia económica muy significativa, hoy capaz más que nunca, poder acceder desde la facilidad de esta era de Acuario, de internet, de lo público, a que en 2 horas ya tener toda una hoja de ruta para estar más que calificado para poder aprobar un primer parcial de química, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, entendimos que este átomo, bien, que va a tener una huella digital, si se quiere, un átomo de hidrógeno es 1, un átomo de oxígeno es 8 protones, 8 soles en ese átomo, en ese sistema solar, ¿sí? A su vez va a tener 8 neutrones en un estado natural, si no hablamos ni de isótopos, ni de isóbaros, ni de, bien, cosas que se verán más adelante. Y que las reacciones químicas entonces, o las modificaciones del mismo, tienen que ver con los electrones, estas estrellitas que están por fuera de esta corteza nuclear, que tienen una masa mucho más pequeña, despreciable. No es un término malo el ser despreciable, ¿sí? No quiero profundizar, me voy, si no. Bien, entonces, interesante entender cómo, por ejemplo, la sal de mesa puede ser el intercambio de electrones entre el cloruro y el sodio, donde quizás si hubiera una reacción de protones o de neutrones, estaríamos hablando de Hiroshima, por dar un ejemplo, ¿no? Es decir, no es algo que ocurra en la naturaleza, que se rompan los núcleos atómicos. Podemos empezar a hablar de radiación y podemos hablar de lo radioactivo que es el potasio en la banana, ¿bien? De nuevo, esto es
la intención de simplificar sistemas más complejos. Bien. Entonces, tratamos sistemas, ordenamiento de runas, ya pasamos la hora. Hablamos de música, hablamos de la tabla periódica, hablamos de la ley del tiempo, de cómo hay 13 lunas llenas por año, ¿sí? Y no voy a profundizar tampoco ni en la astrología griega, ni en la astrología maya, ¿sí? Creé una red, ¿sí? Un perfil de esto que es el logo violeta de la fotito, que empieza con I, ¿bien? Se va a llamar igual que este canal, en donde pueden acceder a mi persona, ¿sí? Con cualquier inquietud, con cualquier corrección, con cualquier comentario que seguramente fomente el movimiento de este algoritmo, ¿sí? Que más allá de que tenga una intervención humana muy profunda, sigue siendo un fractal de la naturaleza de la realidad y que contemplo cuánto me abraza, ¿sí? Entonces, así como estamos en este plano que es el internet, que conozco quizás más de lo que me gustaría, aunque sea mi primer acercamiento de esta forma pseudofísica a la exposición pública, hay muchísima malicia y generalmente hay más énfasis o peso en los comentarios negativos, más allá de que sea un comentario negativo en 100 positivos, así que yo me voy a quedar con los positivos, ¿sí? Así como tengo una historia de mi persona humana, con todas mis dificultades, ¿sí? Y así como posiblemente encuentre adversidades a lo largo del camino y de la exposición pública, quiero tratar de dispender de ese aspecto, y ni hablar de todo lo que ya es la automatización de los bots, y ni me voy a adentrar en si dirigen ya directamente la política y un montón de cosas que ya entendemos que si CNN habla de que los aliens son reales o el encierro obligatorio, no voy a profundizar, ya hablé lo suficiente. Me voy a quedar con las personas puntuales a quienes puedo ayudar, ¿sí? Entonces les invito a que me critiquen constructivamente, a que marquen mis errores, porque así como los suyos y los nuestros son una invitación a la corrección, son una parte fundamental del aprendizaje, ¿sí? Y ojalá que este recurso pueda servir a muchas personas, y es desde ese lugar que lo plasmo, que lo intenciono y que lo manifiesto. De igual forma invito a todas las almas hermanas que estén en los altos estratos de la magia, que así como seguramente estoy tocándole las pelotas a gente que no quiere que las hormigas tengamos capacidad de pensamiento crítico, porque necesitan obreras que puedan usar el martillo, pero que no se pregunten para qué pueden usarlo, así como seguramente voy a recibir un montón de baja vibra, les invito a que me manden la buena también. Bien. Entonces, de nuevo, dejo este acceso a mi persona, ¿sí? Que está muy intervenida por estos altos estratos que mencionaba, pero no sin antes remarcar que así como puedo parecer quizás más lejano de lo que soy, todas las gotas somos el mar, ¿bien? E invito entonces a cualquier persona que sienta la inquietud o la necesidad de contactarme por cualquier inquietud o necesidad, lo haga. Y así como quizás en otro momento de mi vida pertenecí a un grupo muy famoso que utiliza la máscara de Guy Fawkes, y hoy por hoy me encuentro público, ¿sí? Así como en otro momento puedo haber sido uno de los primeros moderadores de posiblemente el argentino más famoso en Twitch, que tiene una foto con Leo,
Bien, así como quizás sin haber cumplido la mayoría de edad pude abrir un festival musical esponsoreado por una de las más grandes empresas que genera un brebaje negro y ante el cual pronuncié para decenas de miles de personas que beban agua, que contemplen el cariño que se tienen, que traten de hacer contacto visual desde la benevolencia en los espacios públicos, ¿sí? Y que tratemos de unirnos como las hormigas que somos ante los saltamontes, si se quieren, ¿bien? O las langostas, mejor dicho. Entonces, como digo, este es un primer intento, es un boceto, no creo que tenga una edición. Hasta el momento de recibir una ayuda en cuanto a cómo ir gestionando estas redes sociales, seguramente vaya en crudo. Trataré de hacer anotaciones en la descripción del video. De nuevo, pueden encontrarme en el mismo nombre del canal, en esta red social de la camarita, y pueden a través de la caja de comentarios, así como de los mensajes directos de esa plataforma, que de momento todavía no tiene ningún posteo, cualquier crítica constructiva, cualquier inquietud. eh, y como digo, no hubo ninguna hoja de ruta, no tengo nada muy pensado. Seguramente esto quede subido como un primer video en lo que después sea históricamente el primer boceto. Y es mi intención la de seguir generando contenido más puntual, ¿sí? Como lo pudiera hacer algo más ordenado con ayuda de placas o recursos audiovisuales, de la tabla periódica de los elementos, de los fractales de la realidad. Por ejemplo, así como mis uñas están pintadas como los arquetipos de los kines o días mayas, ¿sí? Como lo fuese también la astrología griega, distintos arquetipos y seguramente un montón de temas diversos que puedan ser del interés de muchas personas de intereses diferentes. Así que, como digo, no tengo eh, ni un saludo en mente, ni una manera de iniciar o concluir este video, pero nos agradezco y nos recuerdo que yo soy otro tú.